Se podría decir que la ciencia ficción surge a partir de la búsqueda del ser humano por representar su realidad y entenderla a partir del contar historias, donde se ponga al límite esa humanidad de la que surge. También se pone en mesa preguntas fundamentales como qué somos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Hay algo que nos creó? ¿Existe Dios? El humano es capaz de dominarse a sí mismo. Si el hombre quiere, el hombre puede. Esto también se conjuga con una crítica social, en muchísimos casos, o un diagnóstico del tiempo en el que se, se escribe o se presenta una obra de este género, ¿no? De todas formas, esta definición se puede aplicar a otros tipos de ficción, ¿no? Como un drama o una comedia, una parodia. Y es que la utilización de técnicas de avanzada y tecnología futurista es lo que termina de distinguirla a la ciencia ficción de estos otros géneros. Que se nos presente un mundo adaptado e integrado con estas tecnologías, se podrían decir que son ajenas al mundo de, por lo menos el mundo donde se desarrolla el autor al momento de escribir la obra. Todo esto no solo sirve como un gran faro de atención y morbo para el lector en muchos casos como puede ser un mundo donde todo el mundo es inmortal, o donde hay medicina súper avanzada, o donde lo normal es ser un cyborg, sino que a la vez suele ser el elemento clave esta tecnología para poner a prueba al humano como lo conocemos, y es a partir de ahí que encuentra un conflicto, y el objetivo de estas obras es jugar con las posibilidades de cómo se enfrenta esto. A su vez, podemos entender que la decisión de posicionarnos en un mundo o en un tiempo lo suficientemente lejano o directamente una realidad alterna es otra forma de incentivar al lector a tener una mirada más crítica sobre estos sistemas mundo que se nos presenta, y así poder extrapolar esta mirada al mundo propio, poder tener una mirada más crítica de dónde nos desarrollamos y dónde vivimos. En cuanto a definir cuándo surgió la ciencia ficción, ya es mucho más difícil. Uno podría decir que puede arrancar en un mundo feliz. Otra persona puede decir la guerra de los mundos. Es descabellado decir, por ejemplo, Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra, el Nautilus. Es un gran ejemplo de esta tecnología, como estábamos hablando, que en su momento era futurista. Igual termina siendo arbitrario, porque poner una obra fundante de este género no, es muy difícil de definir. Porque no es una locura, por ejemplo, decir Utopía de Tomás Moro o algún... Es que tampoco es loco decir la Biblia incluso, ¿no? Pero más allá de eso, ese sería una locura intentar abarcar todo esto para acotar todo esto y que no sea eterno. Vamos a limitarnos a hablar de ciencia ficción, más en el medio cinematográfico, y, y más que nada ubicadas o desarrolladas o creadas en Argentina, ¿no? En este video vamos a hablar de estas tres obras que fueron seleccionadas obviamente de la forma más precisa, de la forma más implacable y objetiva que se puede obtener, que es que son elección mía, digamos. Son las últimas tres películas de ciencia ficción que vi eh, en este año, y la verdad que me gustaban bastante, así que vamos a hablar de eso. Ni hablar que se advierte que este video no es un resumen ni una explicación de escena a escena de cada película, ni algo por el estilo. Es más bien un intento de ver pequeñas cositas de la película, un intento de análisis. em, a ver qué nos dan estas obras, y bueno, también un poco sería mi interpretación, ¿no? La última advertencia es que va a haber spoilers sí o sí. O sea que
De todas formas se puede ver el video sin haber visto las películas, aunque son fuertemente recomendadas. Arrancando por la primera, Moebius es una adaptación de un cuento que se llama Un subterráneo llamado Moebius. Es del escritor, que también es astrónomo, Armin Joseph Deutsch, o Deutsch, y trata sobre la desaparición de un transporte urbano de Boston con todos sus pasajeros adentro, ¿no? Hay una cuestión curiosa de este cuento, que es que ya hay una adaptación previa a la Argentina, em, que es alemana, es una adaptación que no realmente es injunable, así que no pasa nada con eso. La cosa es que la adaptación que se hizo acá fue dirigida por Gustavo Mosquera y cuenta como un 4 de marzo desaparece un tren subterráneo de la línea de subte de Buenos Aires que fue em, recientemente ampliada, ¿no? Este tren es el UM86 y el gran tema es que hay 30 pasajeros adentro, ¿no? Esto hace que el director de la empresa que maneja la red se desespere al punto de aceptar el tener que trabajar con reemplazo improvisado del arquitecto que originalmente participó del último proyecto de ampliación. Este reemplazo es nuestro protagonista Pratt, que es un joven que solamente es conocido por el arquitecto dentro de la película y en un primer momento no parece ser el indicado. Vemos que estudia una rama de la matemática que es la topología, que podemos decir que no es una rama muy demandada, ¿no? Por ningún tipo de mercado. Una rama de la matemática que trabaja las superficies de las cosas. Pero bueno, el arquitecto confía, entonces se lo manda y al director. En esto, bueno, ya la película nos empieza a mostrar cómo Pratt tiene que lidiar con este misterio, ¿no? Del tren desaparecido. Primero lo mandan al registro donde le indicaron que están los planos originales de esta remodelación y a partir de ahí se hace una búsqueda larguísima donde como no entiende bien los planos tiene que buscar a uno de los, em, uno de los encargados originales que casualmente es un ex profesor suyo de la facultad, por lo tanto va a buscarlo a la facultad, em, al doctor Minstein. Como no lo encuentra, intenta contactarlo y finalmente logra llegar a su departamento, intenta visitarlo, pero no está el doctor. Lo que sí está son un montón de pistas, se podría decir, o elementos que utilizó el doctor para inspirarse y crear esta misteriosa red que provoca estas desapariciones. En todo este recorrido y búsqueda de velar el misterio, que todo termina en esa escena de la montaña rusa, se puede ver como cada una de estas secuencias que fuimos viendo eh, se ve una motivación eh, del protagonista, cómo cambia sus ganas. Al principio en el registro es una motivación más mundana, ¿no? De cumplir con una orden de un director que le es apático, que lo trató de menos. La afronta como una tarea más. Personalmente siento que esto más que nada se ve representado por todos estos repositorios de archivos. Siento que es un símbolo que, visto desde afuera, parecen ser todos simplemente datos que juntan polvo y que no representan nada de interés necesariamente y que eso, juntan polvo para mí también, representado por este bibliotecario que es un señor viejo que vive con estos registros y no parecen cambiar nada de la realidad. También se puede decir que el bibliotecario se ve muy emocionado, ¿no? Y esto
Creo que exagera todo esto, ¿no? Siendo que para él es súper emocionante, en realidad lo que más se ve es una indiferencia de Pratt en comparación al bibliotecario y esto, ¿no? Sus ganas de quitarse esta tarea encima tiene más que ver con no complicarse mucho, pero su conflicto personal surge cuando pasa lo que veníamos diciendo, ¿no? Lee el nombre de su ex profesor, el doctor Milstein, entre los responsables de las remodelaciones, digamos, en los planos originales, y ahí es cuando nace en él unas ganas de recordarlo, de volver a ese lugar que es la facultad y su vida como estudiante. Y tanto es así que vemos bastante bien como Pratt está mucho más dispuesto a pasar por esta instancia de la investigación. Vemos como, para mí no es un detalle, él se queda a escuchar una clase de topología 3 hasta el final con tal de tener información. Se lo ve mucho más dispuesto y más paciente que, por ejemplo, en el registro, que estaba mucho más concentrado en tener la información e irse. Entonces ya podemos intuir que todo este asunto se volvió algo bastante más personal de lo que era en un principio. Y luego de la charla con la profesora, ella le da una estampilla con el número de el doctor Milstein y un detalle es que es una estampilla de José, el padre de Jesús, ya anticipándonos un poco qué relación podría llegar a tener, por lo menos intelectualmente, el doctor Milstein con su exalumno y nuestro protagonista Pratt. Entonces que él llama a el número y lo atiende Abril, una nena que termina ayudándolo a él a entrar al departamento del doctor Milstein que está aparentemente abandonado. K. Pratt no solo lee los planos y anotaciones del proyecto para intentar desencriptar todo lo confuso que se presenta, sino que digamos que se imbuye en lo más íntimo de todo esto, en lo más íntimo de la vida directamente del doctor. Para mí esto de lo íntimo está representado por su mismo departamento, sus fotos, su cuarto, sus anotaciones, sus decoraciones. Así es como Pratt se conecta con él no solo en lo ingenieril del asunto, sino en lo personal y toda esa investigación que él hace es una forma de revivir todo el proceso y todo el camino lógico y operativo que originalmente inspiró al profesor. Creo que es especialmente lo que hace el objeto que hace referencia a todo esto que digo es esa cinta em, que está en la pared que imita a la cinta de Moebius, ¿no? Que le da el nombre a la película y al concepto matemático. Todo este estudio de los planos que hace Pratt concluye, como bien decíamos, en el parque de diversiones, al lado de esa montaña rusa a la que se sube Abril. Interpreto que este recorrido de la montaña rusa es una analogía de toda la deducción lógica que tiene que hacer Pratt y tiene que formular para que se pueda desvelar el misterio que rodea la red de subterráneos. No solo la deducción lógica, sino toda la emocionalidad que implica el descubrir lo increíble y lo irreal de la lógica que está impregnada en este sistema armado por el doctor Milstein. En esos momentos él vive de primera mano un éxtasis que es perfectamente analogable a la, la atracción de la montaña rusa. Y esta relación que tiene Pratt con este misterio también
se encarna en esta escena en el personaje de Abril, que es una chica que eh, encara todas sus situaciones desde una inocencia, que la inocencia de, por ejemplo, cuando él ayuda a un extraño a entrar a un departamento, ella eh, se divierte inocentemente em, cuando se sube a una montaña rusa y también en las situaciones más estresantes que son eh, en el subterráneo donde los directivos y Pratt están estresados por ver qué está pasando, ella está jugando y paseando, imaginándose cómo las vías pueden ser una cuerda floja y ella intenta hacer equilibrio. Es, para mí, toda la parte infantil y naif que, que la conecta con Pratt en su gusto, digamos, por el misterio y por lo inspirador de este supersistema ideal de red de subtes. El encuentro final con el comisionado, Pratt se encuentra en esa encrucijada. Su asombro por un sistema único y desencriptado desde la fascinación tiene que ser presentado desde una racionalidad mucho menos mágica a este comisionado de directores de la empresa de la red de subtes. Ellos ponen el foco en cuánto riesgo están tomando, cuál es la pérdida que implicaría tomar cierta decisión a partir de la resolución de el misterio en la que está encargado Pratt, el cual queda derrotado tras intentar explicar el funcionamiento, una explicación que no termina de develar nada desde la perspectiva del comisionado. Ellos no tenían ninguna prueba concreta de las capacidades de Pratt ni de todo su camino de deducción para llegar a las conclusiones que termina mostrando, por lo que no terminan convencidos para nada. Y es así como todo lo que construyó Pratt se termina derrumbando. Se ven, los símbolos son clarísimos. El deambular por las vías, tenés que escapar de ese tren que podría simbolizar la realidad que tiene que afrontar él y que no puede encararla. Esta escapada del tren, escapar de la realidad, está muy relacionada con el final de Pratt. También está el espejo roto en el que se refleja su cara. O por último, el hombre que acompaña esa escena última en el subterráneo interpretando un tango. Todo concluye trágicamente dentro de ese misterioso subte del UM-86, donde se encuentra finalmente Milstein. Milstein, que es un personaje que encarna definitivamente el tema central de la obra, por lo menos para mí, ¿no? Los límites que nos ponemos como humanidad. Y digo que es uno de los temas que atraviesa toda la obra porque, por ejemplo, hay varias escenas que nos reflejan esto. Una de las primeras, que es la que desencadena el conflicto de la trama, es el semáforo rojo, el semáforo falso que hace que el conductor del tren que vemos tenga que parar, siendo que no había ningún impedimento real. Otra escena donde siento que se hace énfasis en esto es en la última explicación de la profesora a la clase, donde dice la frase: si alguien dijera que en ciertas regiones el tiempo se paraliza, hay que escucharlo. Puede que tenga razón. Y es que justamente lo que le pasa a Milstein y a Pratt es que no los escuchan. Milstein trabaja solo en su departamento, encerrado. Y Pratt, al momento de mostrar todo su trabajo, se termina dando cuenta que no es escuchado, de que hay un límite. Y yo creo que lo que la película hace es poner el foco más que nada en las metodologías que usa el humano para ponerse límites, que es no escuchar. El director, por ejemplo, en el making of habla de que
la película se trata sobre la gente que tiene algo para decir y no es escuchada. Pero creo que la escena en donde más se muestra esto es en la que introduce el conflicto. Un semáforo que funciona mal y el conductor del tren tiene que parar porque da rojo, siendo que el sistema general de la red responde que puede pasar. Y este semáforo vendría a ser como ese límite que estamos hablando, mientras que la red en sí, creada por Milstein, es la que posibilita el romper esos límites. Y bueno, es la paradoja de esta película, o la ironía, sería que estos dos personajes intentando desafiar los límites del infinito y comunicar todo eso con los otros, mostrándolo como un logro, la película termina siendo una tragedia para estos dos personajes. Acaban siendo dos locos que intentando mostrar esto se chocan con la realidad y pierden cualquier motivación de seguir intentando comunicarse. Y bueno, como este video se llama Ciencia Ficción Argentina, quería mencionar algunas referencias que utiliza la película en cuanto a su argentinidad, ¿no? Hablábamos de la escena donde Pratt se sube al UM-86. Es un momento donde toca fondo y para representar esto la película usa el tango, muestra un mural de Buenos Aires, de la calle Corrientes. Y yo creo que referencia toda esta esencia de lo trágico, lo melancólico que tiene el porteñismo, tango tradicional, digamos. Después, bueno, hablamos de la interpretación del director, él dice, Moebius es el dolor por muchos que se fueron, que tuvieron algo importante que decir y no tuvieron dónde decirlo o quién los oiga. Es el dolor de la Argentina, un país que está en una cinta de Moebius desde hace muchos años, pasando por el mismo punto sin la conciencia absoluta de que eso esté ocurriendo. Pasando a la siguiente película, hablemos de Hombre mirando al sudeste. Es una película que fue estrenada en 1986, dirigida por Eliseo Subiela, y cuenta la historia del doctor Julio Denis, un psiquiatra que desde su rostro hasta su trato con los pacientes y enfermeras ya podemos ir viendo en las mismas primeras escenas que es un tipo que no se emociona mucho, no, no tiene muchas ambiciones. O sea, no es que le vaya mal, es un tipo que vive solo, se toma un whisky después de cada jornada, disfruta tocando una buena tocada de saxofón cada tanto, pero se ve en su gesto que hay algo que no le cuadra. Esta otra parte que nos muestra la película que nos justifica esto, y es que está divorciado. Cuando le llega el mensaje de sus mismos hijos, él no se entusiasma mucho y cuando planea salidas con ellos son siempre las mismas, es siempre siempre ir al zoológico, le reclaman los hijos, pero todo se desencaja cuando llega este paciente nuevo, Rantés. Rantés es un tipo que afirma ser ni más ni menos que un alienígena, ¿no? Él vino a la Tierra supuestamente a investigar al ser humano, a la estupidez humana, y decidió que el mejor destino era ir a un hospital porque de todas formas lo iban a tratar como un loco e iba a terminar ahí. Así que fue directamente. La realidad es que la película juega con este misterio de si realmente es un loco. No solo juega con eso, sino que es la gran motivación del protagonista, del psicólogo. Él en ese misterio tiene su búsqueda de qué es lo que lo hace motivarse, qué es lo que lo hace sentirse vivo. Incluso hay una escena muy significativa que él sale tanto con sus hijos como con Rantés, y es porque va con Rantés que cambia de destino, si no me equivoco, van al circo y está mucho más interesado en su paciente que en sus propios hijos. No solo su paciente, sino su caso y su misterio de si es o no es. Igual una cosa rara, esto
Me parece difícil que se escape, pero es que no entendí qué quiso dar la película con mostrarnos en el medio del segundo acto que literalmente él es un alienígena. O sea, hay dos escenas donde te muestran sus poderes telepáticos y a partir de ahí, como espectador, se te va cualquier tipo de intriga de si eso no es y siento que pierde un poco el interés. Obviamente está bueno ver todas las interacciones y ver cómo reacciona el psicólogo ante las actitudes y las curiosidades de Rantés, pero yo siento que, no sé, intuía que iba a seguir el misterio hasta el final, o incluso que iba a quedar abierto. Pero bueno, no, es que me voy a seguir quejando porque no puede ser que use un poder telepático para tirar una radio en un momento. O sea, ¿no era más fácil pasar agachado, por ejemplo, para distraer al guardia? Y la segunda escena no, tampoco me gusta, pero por otro tema que es que va muy de la mano con el mensaje que quiere dar. La película hace una crítica, como dice Rantés, la estupidez humana, que bueno, personalmente siento que es un mensaje muy... Vivimos en una sociedad, o sea, la sociedad está podrida y no podemos hacer nada para curarnos. Y me parece medio, no sé, medio soberbio. Ah, bueno, y esta escena de donde usa sus poderes super telepáticos para mover un plato de comida y dárselo a una persona, una madre que no puede alimentar a todas sus hijas, eh, también es medio, porque no es que les quita el plato de comida a, no sé, un super magnate que es o una mala persona, se lo quita un tipo que quiere comerse un bife, tipo, un tipo que va a un bar a comer y le quitaron la comida porque le pintó un alienígeno que estaba por ahí. Siento que no tiene la fuerza que podría tener el mensaje, pero bueno, esa escena, sinceramente tengo bastantes problemas con eso, pero igual no deja de ser súper interesante el rol de Rantés en este aspecto porque la película tiene muchísima simbología cristiana, intenta constantemente comparar o igualar la imagen de Rantés a la de un nuevo Mesías y juega con este hipotético que está tan bueno que es el de qué pasaría si apareciese genuinamente, hubiese una segunda venida de Cristo, que, ¿cómo lo trataríamos? ¿Cómo le creeríamos? ¿Lo trataríamos de loco? Y todo este hipotético va muy, muy de la mano también con una crítica al concepto ¿cómo decirlo?, de la enfermedad, por lo menos para la disciplina de la psicología, de qué es lo que te hace ser un loco, hasta qué punto vos podés estar sano, pero porque un tipo en un escritorio te dice que estás loco, entonces estás loco y tenés que medicarte, y Rantés lo lleva a eso. Él es completamente funcional, más allá de estas afirmaciones que tiene él y estas frases y estas super reflexiones loquísimas que tiene, él funciona perfecto y porque es un paciente de un loquero, se lo ve como peligroso y es lo que lo lleva a su final trágico, sin ir más lejos, de esa medicación que le tienen que dar que lo termina por liquidar, básicamente. Es esto muy, muy interesante. Pero aparte de todo lo que habla, podemos hablar del aspecto técnico. La imagen es, es una de las que más me gusta de todas estas películas. La música, bueno, compuesta por Pedro Aznar, para mí es espectacular. A mí me encanta cómo está hecha, cómo se integra con la narrativa y con lo que cuenta la trama. Y por último, sí, yo creo que las actuaciones son especialmente destacadas. Creo que son las actuaciones que más me gustan
de estas tres películas. Y si tuviese que hacer un último comentario, quiero dar mi teoría de qué es lo que hay en esa caja al final. Más que qué es lo que hay en la caja, es qué es lo que está cortado de la foto. Mientras vi la película, yo esto no voy a dar ni pruebas ni nada. Voy a hablar desde mi sensación, que es que yo un poco sentí que la persona que estaba cortada de la foto era el doctor, el doctor Dennis, y me dio la fuerte sensación de que ellos dos, los dos alienígenas, eran hermanos, pero eran a la vez un poco los hijos de Dennis. No tengo idea cómo probar esto, pero hay un par de frases al final que habla de un padre alcohólico, un padre que abandona. Ese final de Rantés es bastante analogable a la relación que tiene Dennis con sus hijos durante toda la película. Ya estaríamos hablando de viajes en el tiempo, ¿no? Pero siento que está ahí, siento que puede ser y me gusta creerlo. Cualquier teoría, no conozco muchas teorías sobre el final. Y eso que es bastante abierto, pero esa creo que es una que puede estar buena. En otro momento seguro la vea mejor y vea qué pruebas tengo bien que me dieron esa sensación. Y bueno, la última película que vamos a ver en este video es Invasión, estrenada en 1969, dirigida por Hugo Santiago y bueno, esto curiosamente escrita por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Es una película que se presenta en una especie de Buenos Aires distópica, que en realidad se llama Aquilea, aunque es realmente perfectamente analogable. Tengo entendido que Aquilea, yo no soy un conocedor de la historia de absolutamente nada, pero tengo entendido que era como una ciudad del Imperio Romano, una de las últimas ciudades que fue justamente invadida por bárbaros y toma de ahí la referencia. Em, y trata sobre eso, sobre una invasión. Los protagonistas forman parte de un grupo de resistencia a esta misteriosa invasión. La película es muy misteriosa. El desconocer la situación es clave en la trama. Tanto es así que los dos protagonistas, que son una pareja, forman parte de esta resistencia al mismo tiempo que ninguno sabe que el otro forma parte. Básicamente viven como si su pareja simplemente tiene demasiadas salidas y tiene demasiadas cosas para hacer. Y que sea justamente la pareja que se esconde todo esto, no es un detalle porque la película no solo habla de todas las dificultades operativas y estratégicas que requiere llevar a cabo una resistencia, sino también las dificultades personales e íntimas. Los dos lados de la pareja sufren mucho por todo esto, por el silencio que tienen que mantener, por no poder comunicarse dignamente, por tener que guardarse todos estos secretos. El resto de personajes también se muestra muy angustiado por momentos. Hay un personaje que habla de que le tuvo que mentir a la mujer para estar esa noche en la misión y luego cuando lo hieren de bala dice que no sabe cómo se lo va a explicar a su mujer. Todo esto le da una dimensión mucho más personal a los personajes y más humana, más real, no solamente como soldados de una guerrilla, por así decirlo, o soldados sin sentimientos. Se me ocurre también una de las frases que es que el que está manejando deja de manejar y dice que me parece que era que le duelen los ojos y no sabía por qué le dolían los ojos, siendo que había recién participado de un tiroteo. También se presenta esa abstracción o ese alejamiento que se tiene como reflejo a esas situaciones tan extremas. Pero una pregunta muy válida que uno se puede hacer durante un muy buen porcentaje de la película es si verdaderamente es ciencia ficción. Y es que la película entra mucho mejor en un género de policial negro o cine de
criminales organizados. Yo al principio hubiese pensado eso, aunque en realidad es verdad que se trata más de un pueblo organizado em, contra estos invasores. No, no hay elementos tan de ciencia ficción como en las otras dos películas, aunque, digamos, no hay estos elementos hasta muy al final, aunque está buena como para tenerla presente, aunque sea dentro de este género, puesto que no es una película muy conocida y tiene sus cositas. Em, tiene, en cuanto a lo técnico, una imagen bastante destacada. A mí me gustó mucho. La música también está. Todo el manejo del sonido está muy bueno durante la película. Meten unos sonidos rarísimos. Hay unos graznidos en un momento donde están charlando en una de las últimas charlas que tienen en un bar antes de que los maten a los dos vagos estos, el mujeriego y el otro, y creo que era ciego. Y sí, muy destacado. Las actuaciones también son muy buenas. Pero, y otra cosa que lo puede llegar a relacionar con ciencia ficción, aunque es más una cuestión de intertextualidad, es lo parecido al Eternauta, por ejemplo. Hay muchas cosas que uno puede relacionar bastante concretamente, como el hecho de la invasión, el hecho de tener que defenderse todos juntos como pueblo, todo el manejo de la esperanza, aunque siento que en el Eternauta la esperanza está bastante más presente y en invasión se arma ese contraste de decir nadie confía en esta resistencia y nosotros luchamos más por una cuestión instintiva que por una cuestión de creer en que podemos ganarle a este invasor. Y bueno, en otro momento me gustaría hacer un video sobre el Eternauta, ya sea sobre la historieta o la serie. Seguramente, no sé cuándo va a salir la segunda temporada, pero con su salida seguramente haga algo, lo que sea. Ya sea capítulo por capítulo o ver por temporada, algo vamos a hacer. Pero bueno, hasta aquí el video, no tengo ninguna conclusión realmente. Simplemente recomiendo estas películas. Están buenas. Espero que hayan ganado interés con las boludeces que dije. Y nada, simplemente anuncios parroquiales de el domingo tenemos sesión. Vamos a ver Boogie Nights. Así que eso es en directo. Así que si escucharon hasta acá, felicitaciones. No están brain roteados. Ni hablar que agradecer. Y nada, hasta acá el video. Nos vemos hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao.